Qué gusto verlos. Hoy tenemos una plática y lo primero que quiero dar como introducción es lo que implica una amistad. Cuando tú tienes una amistad con alguien o con algo, empiezas a comprometerte, a conocer, ¿no? Entre más profunda es la amistad, pues más conoces a la otra persona, más te involucras en su vida y ella en la tuya, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la amistad con el mundo. Les recuerdo que la visión de este año es que vivamos la palabra de Dios y tomamos como base el libro de Santiago y las bienaventuranzas, porque no podemos ser creyentes teóricos, que conocen, que entienden la palabra de Dios, pero no la vivimos. Hay que bajarla a nuestras vidas y caminar en ellas, ¿sí? ¿Por qué motivo? Si gustan acompañarme a Efesios capítulo 2. Vamos al libro de Efesios, vamos a leer del 8 al 10. Dice que por gracia sois salvos por medios de la fe, esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. No por obras para que nadie se gloríe. Y aquí está el versículo clave. Quiero que entendamos esto. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. ¿Cuál fue el objetivo fundamental de parte de Dios Padre a través de Jesús para que fuésemos salvos? Era para que viviésemos haciendo buenas obras, las cuales Dios tiene preparadas de antemano. ¿Sí me están siguiendo todos? Dile al que está a tu lado, Dios te ha estado preparándote para que camines en buenas obras que ya Dios tiene diseñadas para ti. ¿Ok? Díselo al que está a su lado. Para eso hemos sido creados. Ese fue el objetivo de Dios. Eso es lo que Dios busca. ¿Cómo logramos eso? Viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si no, no se puede. Entonces entendámoslo bien. Dios tuvo un propósito en nuestras vidas y fue sacarnos de un mundo que estaba mal. ¿Estamos de acuerdo? Todos andábamos mal. Todos, ¿sí? Lo dice muy claramente el libro de Romanos o Gálatas. En otros tiempos anduvimos haciendo esto y esto y esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero Dios nos saca de ahí y en Cristo Jesús nos prepara para vivir en buenas obras. Y dice la Biblia que una fe sin obras es una fe muerta, no te sirve para nada. No somos salvos por obras, pero si somos salvos por fe, el resultado en nuestra vida es hacer buenas obras y caminar en ellas. Y Dios las tiene diseñadas específicamente para cada uno de nosotros, cada quien en su ámbito, en su forma y en su ambiente, en cada lugar donde estamos haciendo lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo de Dios. Pero vamos al capítulo 2 del libro de Hebreos, por favor, versículo 1. Quiero que lean este versículo. Es una de las advertencias más claras de parte de Dios. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Está hablando de la palabra de Dios.
Y dice al final, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Esa palabrita deslicemos es algo similar a una barca que tú puedes dejar a la orilla del mar o de un lago. La dejas ahí pensando que está en la orilla. Pero ¿qué pasa cuando empieza a subir la marea? La barca empieza a deslizarse. No sé si me explico. No es de golpe, no es abruptamente, es poco a poco. Y dice la Biblia, ten cuidado de no deslizarte, de no ser absorbido por este mundo y regreses a vivir conforme vivías en tu antigua vida, porque eres seducido poco a poco a regresar. ¿Están conmigo? Tengamos mucho cuidado. Dios nos hizo, nos creó, somos hechura de Él, es decir, eres quien eres porque Dios así te hizo, pero te hizo para que vivas en buenas obras. Pero tenemos que tener mucho cuidado de entender que no nos podemos regresar. Cuando la gente se regresa, cuando no aprende a aterrizar y a vivir en las obras en las que Dios lo quiere ver. ¿Sí me están siguiendo? No me puedo quedar en ser un creyente teórico, tengo que ser un creyente práctico y que se me note, ¿verdad? Lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a repetir. Cuando algo camina como pato, come como pato, habla como pato, se mueve como pato, pues es un pato. Cuando alguien vive como creyente, habla como creyente, bendice como creyente, pues es un creyente. ¿Están conmigo? ¿Qué habla de nosotros? Nuestra vida. Nuestra vida es la que habla, es lo que le da sustento a lo que nosotros creemos. ¿Ok? Vamos al capítulo 4 de Santiago, si son tan amables, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Muy despacio para que entendamos el objetivo fundamental de esta plática. ¿Sale? Fíjense lo que empieza a decir. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿De dónde vienen? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué peleamos? ¿Alguien aquí remotamente ha llegado a discutir con su cónyuge? ¿Alguna vez? Levante la mano, yo levanto las dos. ¡Ah, qué caray! ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué ocurren esas cosas? Fíjense lo que dice. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Es nuestra forma de sentir y de vivir. Está muy asociado a nuestras emociones. ¿Sí me están entendiendo? Es decir, el problema viene de nosotros mismos. ¿Sí? Un día vimos un sketch de unos comediantes que la esposa le reclama que por qué no es atenta con él. Y él dice, ok, la regué, perdóname, ahora quiero ser atento. Y ella le dice, no, ahora ya no quiero. Bueno, es que es lo que tú querías, sí, pero ya no quiero. Pues está bien, entonces no hago nada. Ah, qué bonito, no vas a hacer nada. No sé si me explico. Sí me están entendiendo. Esas discusiones que dices, híjole, y el cuate se queda ahí, ¿qué hago? Pues como siempre, nunca haces nada. ¡Qué caray! ¿Sí me están entendiendo? Esas son las pasiones que traemos dentro y a veces ni sabemos por qué, pero estamos discutiendo. ¿Están conmigo? Vamos a seguir leyendo. Codiciáis y no tenéis. Es que sí quiero que seas atento. Pues quiero ser. Pues no, porque si no te digo, no lo haces. Pues no es lo que quieres. Pues sí, pero me hubiera gustado que te naciera sin que yo te lo pida. No sé si me explico. Codiciás y no tenéis. Matás y hacéis envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis.
¿Qué dice? Porque no pides. Santiago entra en un juego de palabras para hacernos ver todos esos remolinos que aparecen en nosotros y a veces ni nosotros nos entendemos. ¿Sí me están entendiendo? Ve el siguiente versículo. Pedís y no recibís. Primero no pedía y luego pide y no recibe. Porque pides mal. ¿Para gastar en qué? ¿En qué? En tus deleites. Ten cuidado con tus deleites. Ten cuidado. Una actitud humilde nos ayuda a dejar de pensar en nosotros mismos y a pensar en los demás. ¿Están conmigo? Una actitud humilde nos lleva a eso. Y venimos de un mundo en donde todo era egoísmo y se trataba de llenar y satisfacer lo que yo quiero, porque yo lo necesito y tengo derecho. Pero somos trasladados al reino de su Hijo amado, en donde se trata de pensar en qué te puedo bendecir, qué puedo hacer por ti. ¿Me están siguiendo? Es distinto. Es distinto. Lo que Santiago nos está diciendo, miren, dejen sus malas mañas allá y vivan conforme a lo que fuiste creado en buenas obras. Esposos, una buena obra es atender lo que necesita tu esposa. Esposa, una muy buena obra es entender y atender lo que necesita tu esposo. Digan amén. Pero en voz alta, porque no se oyó muy claro. ¿Sí me están entendiendo? Pregúntenselos. ¿Por qué discutimos, parejas? Es porque quiero que se haga lo que yo digo. ¿Sí o no? Y al final ya no sabían ni qué querías. ¿Para qué? Hay una lucha interna en nuestras emociones. ¿Sí? Hay una lucha. Pero Santiago dice, mira, no dejes que eso te distraiga. No permitas que eso haga que te deslices. Porque luego te entra la depre y te clavas en esos rollos, no sé si me explico, y empiezas un proceso muy peligroso. ¿Cuál es el proceso peligroso? Cuando en una pareja el hombre y la mujer empiezan a hablar ellos solos y no se comunican con su cónyuge. Y generalmente están pensando mal del otro. No levanten la mano. Y te la empiezas a figurar, no, y le voy a decir esto, y esto, y ya me hizo lo otro, no sé si me explico. Y te armas un escenario en donde tú eres la víctima, y el otro y la otra son los victimarios. Me casé con un sicario, con una sicaria, no sé si me explico. Amados, es importante hablar entre nosotros, no tú solo. ¿Sí me oyeron? Dile a tu cónyuge cómo te sientes. En buen plan. No exijas. Me gustaría que esto ocurriera. Ya lo dijiste. Tiene que nacer en el otro y que Dios se lo ponga y que vaya y lo haga. ¿Están conmigo? Esa es la nueva forma de vivir en el reino. No a base de discusiones, gritos y sombrerazos, que no lleva a nada. Y ese es un arte que hay que desarrollar. Y no solo entre cónyuges, entre compañeros, entre empleados, entre jefes, entre vecinos, entre todo. Eso tenemos que desarrollarlo, porque para eso fuimos creados. Yo siempre he dicho que por ahí se dice que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Eso lo dice la Biblia. En el cuerpo pues suples tus necesidades, haces ejercicio, comes, no sé si me explico. En lo espiritual, bueno, lees la palabra de Dios, te metes a adorar, no sé si me explico, suples tus necesidades. La bronca siempre viene en el área emocional. Ahí es donde está la lucha.
Y ahí es donde empiezan los deslices. Vean el versículo 4. Ay, qué raro. ¿Cómo empieza el versículo? ¿Qué es lo que dice ahí? Oh almas adúlteras. Ah, caray. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? ¿Contra quién? Amado, cuando empiezas a caer en prácticas y formas de vida de tu vida anterior, estás entrando en una amistad con este mundo del cual ya saliste. ¿Sí me están siguiendo? Y entre más te adentres, más malas mañas encuentras, más malas formas de vivir encuentras, y más justificación a tus errores encuentras. Porque el vivir conforme a la voluntad de Dios implica no tener amistad con el mundo. Por una sencilla razón. Ve la parte final del versículo. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en enemigo de Dios. Ándale. Con razón Santiago está hablando de esto. A veces con cosas triviales te estás deslizando. ¿Sí me estás oyendo? Con cosas triviales, cosas que no son tan trascendentes, pero te empiezas a deslizar poco a poco hasta que eres absorbido. ¿Y por qué digo absorbido? Empiezas a meterte tantos rollos en la cabeza que acabas odiando a tu cónyuge, por seguir con el ejemplo, y dices, no queda otra más que divorciarme. Y te la vendes y te la compras y te justificas. Porque no aprendiste a vivir en las buenas obras para la cual fuiste creado. Porque no entendiste. ¿Están conmigo? Miren, mi esposa y yo vamos a cumplir 40 años de casados. 40 años. Y queremos más. Pero no ha sido fácil. Tenemos que luchar con nosotros mismos. ¿Sí me entienden? Tenemos que luchar. Y acabar con nosotros. Y reconocer que tengo a un hijo de Dios, a una hija de Dios viviendo conmigo. ¿Están conmigo? Y que yo no puedo ni siquiera tener un conflicto con ella. Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos las bienaventuranzas, dice la Biblia, cuando alguien se enoja con alguien es como si lo hubiese matado. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan que lo vimos? Está en el libro de Mateo, capítulo 5. Es igual de drástico delante de Dios. Pensémonosla muy bien si te quieres enojar. Porque te estás convirtiendo en enemigo de Dios. Alguien diga amén, ya agarré, entendí la bronca. Es un problema grave. Tal vez dirán, entonces Dios está pensando en que siempre me lleve bien con mi cónyuge. La respuesta es sí. Digan amén. ¿Cómo le voy a hacer? Cada quien tiene su propia lucha y su propio enfrentamiento. Quise tomar el ejemplo del matrimonio porque es el más común y el que más vivimos, los casados. Por eso dice Pablo, pues si estás soltero mejor quédate así, mano. Así lo dice Pablo, ¿sí o no? Yo no sé si el cuate estuvo casado o no, pero lo decía con mucha seguridad. Tengo mis sospechas de que yo creo que sí estuvo casado, porque entendía del asunto, ¿verdad? Dicen que para hablar de toros pues hay que haber toreado. ¿Cómo hablas de un matrimonio? Pues cuando estuviste adentro. ¿Sí o no? ¿Ok? Estar casados tampoco es fácil. Pero la voluntad de Dios es que permanezcamos juntos hasta que la muerte nos separe, buscando el amor y el entendimiento. Digan amén.
Esa es la visión de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios nos da la oportunidad de decidir con quién nos casamos y cuándo nos casamos. Pero de que se acabe el matrimonio no es asunto tuyo, es asunto de Dios. Es hasta que llame a uno de los dos. La terminación de nuestro matrimonio no depende de nosotros, depende de Dios. Digan amén, no están bien serios, man. Te estoy diciendo la verdad. No te estoy diciendo otra cosa. Y es tu ayuda idónea. Él es tu ayuda idónea. Ella es tu ayuda idónea. No errónea como a veces crees. No te dejes engañar. Es la mejor persona que Dios creó para ti. Es el ser idóneo que Dios creó para ti. Y no me cansaré de decirlo, el matrimonio es una institución creada por Dios para enseñarnos a amar, porque no es nada sencillo. Pero si caminamos en buenas obras en nuestro matrimonio, podemos caminar en buenas obras en muchos ámbitos más. ¿Ok? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela ¿qué? Ese subráyenlo todos. Subráyenlo todos, por favor. Ese es un versículo que va a cambiar tu vida. Dios nos anhela celosamente. Dios está total y absolutamente convencido de amarte a ti y a mí. Y nos anhela celosamente viviendo conforme a su voluntad. ¿Qué es un anhelo celoso? Este es mío y nadie me lo quita. ¿Sí o no? Cuando andabas de novio que ya te ibas a casar, no querías que ni volteara a nadie, hermano. Esta es mía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese es un anhelo celoso, pero es una expresión hermosísima de amor de Dios hacia cada uno de nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es inmenso. Y si entendiéramos a cabalidad cómo es que Dios nos quiere amar, tú y yo no batallaríamos en vivir conforme a su voluntad. Por una respuesta a ese amor, que a veces yo hasta lo considero un amor obsesivo de parte de Dios por nosotros. No nos quiere perder. Y no toma en cuenta nuestros errores, sino que Dios tiene fe en cómo vas a aprender a vivir prácticamente su voluntad. ¿Están conmigo? ¿Nos está hablando Dios esta mañana? El hecho de cambiar y caminar conforme a la voluntad de Dios no es por ser un simple buen cristiano, es por responder a una propuesta de amor de parte de Dios. ¿Por qué creen que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás? ¿Y todo lo demás qué? Viene por añadidura, es una consecuencia. Una vez que aprendes a amar a Dios y caminas en su voluntad porque decides amarlo, es imposible que Dios no te bendiga. Te va a ir bien aunque no quieras. No tienes opción. Te va a ir bien. Pero ten cuidado de no deslizarte. No coquetees con el mundo. ¿Qué es coquetear? Bueno, pues una canita al aire. No lo hagas. No lo hagas. Y piensa en esto, no quiero ofender a quien tanto me ama. Nuestro Creador. Por eso la amistad con el mundo no puede ser parte de nuestra vida.
Todos vamos a ser tentados, todos. Pero dice la Biblia que todos somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios errores. Vean el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. Cuando tú decides amarlo, hay una mayor cantidad de gracia en tu vida. Y la gracia de Dios no es otra cosa que su favor para poder cambiar y dejar aquellas viejas prácticas y vivir como Él quiere que vivamos. Todos los cambios que ha habido en tu vida es porque la gracia de Dios se ha derramado en ti. ¿Están oyendo? ¿Por qué Dios ha cuidado tu familia? Porque la gracia de Dios está contigo. ¿Quién quiere más gracia? Ámalo mucho más. Ámalo mucho más. Ayer se casó mi último hijo, que no estaba casado. Se casó el de en medio. Y yo le di tantas gracias a Dios porque se casó con una buena mujer y lo ama. Y uno como padre anhela lo mejor. Y sentí como que acabé con una tarea pendiente, no sé si me explico. Y mi tarea pendiente era estar arrodillándome, llorar y clamar a Dios por la persona que iba a ser su pareja. ¿Sí? Empecé cuando era niño y acabé hasta después de los 30, pues está bien, no pasa nada. Todavía mis rodillas aguantan. Y anoche que me dormía me decía el Señor, ahora hay que orar por tus nietos. Todavía me falta. Y le dije a mis rodillas, todavía hay chamba. ¿Están conmigo? ¿Quién quiere más gracia? No hay gracia o gozo más, ¿cómo les quisiera decir? Sublime de ver la mano de Dios en la vida de tus hijos. Eso no tiene precio. ¿Cuántos lo quieren? Vamos a caminar conforme a su voluntad. ¿Sí me están oyendo? ¿Cómo aprenden nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios? Caminando nosotros, viviendo nosotros, haciéndolo nosotros, inspirándolos nosotros, no obligándolos, sino llenándolos de ese amor que Dios nos da. Y ahí ellos se encaminan. ¿Sí? Dice ahí mismo, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? El diablo huirá de vosotros. Mucha gente habla de ese versículo, pero si no entiendes el contexto, no lo captas. Lo que nos está diciendo Santiago, resiste a esa vida. Ahí, hazla ya. Resístela. Y el diablo se va a ir. El diablo mismo se va a ir. No le tengan miedo al diablo. Ténganse miedo a lo que ustedes pueden hacer. ¿Oyeron lo que dije? Tenle miedo a lo que tú puedes hacer. Eso es lo que te puede perjudicar. Te digo otra cosa, el diablo no puede llegar y hacernos algo si Dios no se lo permite. Así es que a veces no le tengan miedo. Ten miedo de lo que tú puedas hacer, de las tonterías que tú puedes hacer, de los errores que tú puedes cometer o que te llegues a deslizar. Eso es lo peligroso, eso es lo terrible y no nos puede pasar. ¿Ok? ¿Cómo corres al diablo?
Pues es bien fácil. Les juro que yo no he orado por decir, diablo, lárgate. No, es una consecuencia porque ya Dios lo dijo, ¿sí o no? Si yo me mantengo en orden, pues este cuate no tiene parte en mi vida, no tiene nada que hacer, porque la gracia de Dios está conmigo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesús anduvo haciendo su ministerio cuidándose del diablo? No. Jesús vino a caminar en la voluntad de su Padre y por eso hizo lo que hizo. Y tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo, como caminando en su voluntad sin tener amistad con el mundo. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Un día me dijo un hombre, oye, es que queremos hacer algo aquí en tu empresa, y te podemos dar esto. Y le digo, no, discúlpame, tú vives en un mundo y yo vivo en otro. En el mundo donde tú vives eso se acostumbra, en el mío no. Eso no se acostumbra. Se me quedó viendo y dice, ¿eres de otro mundo? Le dije, aunque no lo creas, sí. Se me quedó viendo. Se acordó de una canción, que vengo de un mundo raro. Pues es raro para él, pero ese no es nuestro mundo. Dice la Biblia, estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Están conmigo? No somos de aquí, somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, no haciendo lo que el hombre hace aquí. ¿Ok? Cuando nos rentaron este local, le dije al dueño, oye, no sé si estás de acuerdo en rentármelo, lo vamos a usar para esto. No, dice, a ti te lo rento, le dije. ¿Por qué? Ustedes son los que se portan bien, dice. Me queda claro, dice. ¿Saben una cosa? Creo que van 5 años que no tenemos, o más, que no tenemos contrato. ¿Cuánto tenemos sin contrato? 5 años ya, ¿verdad? $5 años. Le dije el día que lo renté, una cosa sí te voy a asegurar, nunca me vas a cobrar la renta. Y de repente platicamos cada año, porque nos hablamos para saludarnos, porque ya ni lo he visto. Yo, mi estimado Humberto, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte. ¿Cómo va la iglesia? Bien, a ver qué día vienes. Nunca he venido, pero ojalá algún día venga. Qué bueno, me da mucho gusto. Y al final me dice, que Dios te bendiga. Le digo, a ti también. ¿Sabes una cosa? Estamos para mostrar la persona de Jesús. No podemos tener amistad con este mundo, mezclándonos con cosas que no son correctas. Si queremos que la gracia de Dios esté con nosotros. ¿Ok? Para eso nos llamó Dios. Vean el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que nos está diciendo Santiago dice, mira, salte de este mundo y busca intimidad con Dios, busca cercanía con Él, entiéndete con Él, acércate a ti y Dios se va a acercar a ti. Ahí es donde conoces a Dios y sabes quién es. Ahí es donde lo conoces. Ahí es donde realmente puedes entender quién te está amando y cuánto te ama. ¿Están conmigo? Acérquense a Dios. ¿Cuándo te puedes acercar a Dios? Cuando no tienes amistad con el mundo. Te puedes acercar a Él e ir con la frente en alto, con un sentido de dignidad que Él mismo nos da. ¿Sí me están entendiendo? Porque Dios nos ha hecho justos delante de su presencia, porque Él nos dio la dignidad para estar delante de Él y buscar cercanía con Él.
¿Ok? Jesús dice, los voy a llamar amigos, porque la amistad es conmigo, no con este mundo. Yo os llamaré amigos, porque tú y yo estamos compenetrados, nos entendemos y compartimos la esencia misma que nos une, y es el amor de Dios. ¿Ok? Buscaos a Dios, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Vivo aquí, vivo acá. No sé si me explico. El que anda de un lado a otro porque no ha decidido salirse de allá. Quiere andar con un pie aquí y un pie allá. No, acá vivimos. De aquí soy. Esta es mi esencia. Yo soy quien tú dices que soy, Señor. Soy tu hijo. Oras de manera muy distinta. Tu fe brota, porque es lo que te une a Dios. ¿Qué es la fe en el fondo? Es la confianza y compenetración con Él. ¿Estás de acuerdo? Por eso lo puedo, por eso lo predico. Porque sé quién es. Por eso tengo la seguridad de decirle a alguien con cáncer, no te preocupes, vas a sanar. Cuando lo conoces, no dudas. No dudas. Sabes quién es. ¿Quién quiere una cercanía así? ¿Cuándo puedes ayudar a alguien? Cuando le dices, tienes que conocer al que yo conozco. Tú tienes que conocerlo. Acércate a Él y pídelo tú. ¿Sí me están oyendo? Por eso decía al principio, pides y no recibes, porque estás pensando en ti. Pero cuando pides conforme a su voluntad y pides por otros y Dios te conoce, Dios responde. ¿Ok? ¿Quién recibió algo que tú dices, híjole, hoy sí me llegó? Levanta tu mano. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Ponte de pie y dile, Señor, hoy he entendido que yo no puedo tener amistad con este mundo, que yo fui creado para caminar en buenas obras. Fui creado para ser un muy buen padre, una muy buena madre, un excelente esposo, una excelente esposa, un excelente trabajador, un excelente maestro, un excelente servidor. Fui creado para proyectar la vida de tu Hijo Jesús. Padre Jesús, no permitas que me deslice. Dame un carácter firme, Dios. Dame un carácter firme para caminar conforme a tu voluntad. Que no titubee, que sea constante y que tenga yo una cercanía contigo, Dios, de poder decir, sé que te conozco. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho.